Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Stephanie. No sé si me escuchas. Buenas noches, ingeniera. Sí, Ya. A ver, vamos con las tutorías, por favor, en referente a lo que hemos visto en las dos unidades o referente a lo que es las actividades, sobre qué tenemos las inquietudes para irlo resolviendo y poder ir generando las tutorías. Entonces, se puede indicar que tenemos la duda, la inquietud. sí, sobre la actividad 4. La actividad 4 ya está enfocada a la unidad 2. Entonces, le voy a compartir la pantalla para que puedan revisar. ¿Ya? Entonces, tenemos las dos primeras actividades que eran referente a la unidad 1 y la unidad 2 ya tienen otras dos actividades. La 4 sí es ya desarrollar una aplicación. Entonces, aquí nosotros tenemos que desarrollar el proyecto que ustedes definieron al inicio del semestre. Les pongo, ustedes dijeron que en la temática iban a poner, iban a desarrollar, ¿no es cierto?, un proyecto que iba a ser las sugerencias que tiene el usuario, sea una empresa, entidad bancaria o un hospital. Esta aplicación será dirigida a estas personas para que puedan dar sugerencias, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el problema, entonces en esta actividad, ¿qué vamos a hacer? Enfocado a ese tema, vamos a elaborar una aplicación móvil utilizando una herramienta de desarrollo. Puede ser Ionic, Reactive, puede ser Angular, puede ser Android Studio, puede ser las plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no? ¿Qué debe de incluir? 4 diseños, es decir, podría ser un login que dice 3 ventanas, cada ventana va a tener tal proceso, tal acción y voy generando. Y puedo ir interactuando con las navegaciones, que les decía, puedo ir generando un menú que vaya de una actividad a otra actividad, o con los tabs que ustedes vimos, ¿se acuerdan? En lo que es Johnny, poder generar tab 1, tab 2, tab 3, y con eso puedo ir generando esas actividades. ¿Qué deberá una tener un menú? Es decir, con opciones, como les digo, con los tabs con opción para abajo o con el menú al lado para poder ir generando. Esto también deberá contener en cualquiera de todas las actividades o por actividad componentes, layout, eventos de entrada y tipos de servicio. Entonces, ¿qué son los componentes? Un campo de texto, un botón, un label, un radio button, lo que yo quiera hacer enfocado a mi tema, ¿no? Entonces, digamos, quiero activar las sugerencias. Entonces, para activar las sugerencias necesito un campo de texto que ingrese la sugerencia, seleccione de qué entidad es, les pongo ejemplos, ¿no? Y con eso yo tener una interacción, digamos, al momento de que ya me visualice esta sugerencia,
visualíceme una alerta, visualíceme un TOAS, genéreme una actividad o llámeme a otro formulario. Entonces puedo generar diferentes acciones. Entonces aquí esto es lo mínimo que debe de contener, enfocado a su temática o a su proyecto final, porque se va a ir avanzando de acuerdo a lo que nosotros vayamos aprendiendo. Ustedes van a seguir integrando en sus aplicaciones. ¿Sí? Para que al final, en lo que es ya la evaluación del segundo parcial, les decía, aquí va enfocado a lo que es ya la exposición de todo su proyecto y final, y agregando las partes finales de la unidad 5 que vamos a ver para poderla ir configurando o irla adaptando. Entonces, eso es lo que se deberá contener. Ahora, para poder hacer la entrega, una vez que hayan desarrollado sus proyectos en la plataforma que ustedes consideren pertinente poder trabajar, ya se deberá hacer las capturas de pantalla de lo desarrollado. Por ejemplo, les pongo, digamos, describo primero la funcionalidad. Por ejemplo, de la promoción de sitios turísticos y describo cuál es, pero ese es un ejemplo nada más. Pero yo debe enfocado a su proyecto que ustedes hacen. Capturas de pantallas de los diseños, lo que ustedes hayan ido agregando en los diseños prácticos y agregar las navegaciones, agregar los componentes, los layouts, los eventos y los servicios. Eventos ya hemos ido viendo. Servicios obviamente estamos recién interactuando y vamos a ir generando varios servicios. Y las navegaciones, las básicas hemos visto, al igual que los layouts, que les decía, puedo hacer un layout horizontal, vertical o con constraint que podía ir agregando. Entonces, eso era lo que me permitía ir realizando. Es muy importante que en la actividad que ustedes planteen, se va a entregar en la plantilla de entrega de actividades más el enlace de su proyecto, porque se va a ir revisando el avance del proyecto. Puede ser la APK o puede ser en este caso el proyecto comprimido. ¿Sí? Si lo hacen en Johnny, el proyecto comprimido. Y si lo hacemos en Android, puede ser ya directamente la APK, en tal caso para que se pueda hacer más fácil el manejo, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a generar. El proyecto, la actividad, perdón dicho, se puede hacer en grupo de 3. ¿Por qué se puso en grupo de 3? Porque el proyecto se lo considero que se lo haga con grupo de 3 personas o de manera individual. Entonces lo pueden manejar y lo pueden ir trabajando en constante todo el periodo. No sé si hasta ahí estamos claros. Sí, Inge, hasta ahí. Ya. Entonces, una vez que ya tengamos eso, podemos hacer la entrega en esta actividad que, como está aquí el planteado, está hasta el viernes 11 de febrero. Si ustedes se dan cuenta, esta es la actividad que ya prácticamente integra todo lo que hemos aprendido en las aplicaciones móviles a desarrollar una aplicación a su problemática, a su proceso o su proyecto que ya se definieron, ahora lo desarrollamos, enfocado a eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros sobre esta actividad? ¿Alguna pregunta sobre la unidad? No. Entonces, si no tenemos preguntas, esa es la actividad 4. ¿Y qué es diferente ahorita? En cambio, la actividad 3 es investigar. ¿Sí? Aquí no es que directamente hacen la aplicación. Lo que les pide es que investiguen los conceptos, les pide que investiguen sobre los gráficos, servicios de gráficos, de eventos, de gestión de eventos, y se puede hacer una presentación.
mediante lo que se conoce de este contenido o de esta actividad. Entonces son esas dos actividades que se deben de contemplar en la unidad 2. Si ustedes se dan cuenta, son 4 actividades que son las que se tienen que generar y luego tenemos el cuestionario. Entonces, para el cuestionario, a partir de la próxima semana, se va a empezar a hacer las actuaciones en clase. Entonces, aquí se va a dividir de 2 partes. La evaluación teórica, que va a ser de 30 minutos sobre 6 puntos, y la actuación en clases, que van a ser sobre 4 puntos, en la cual deberán responder mínimo 5 preguntas, dando un promedio de 0.06 cada pregunta que se responda correctamente. Sí, la evaluación teórica será por la misma plataforma y las evaluaciones ya a partir tenían que arrancar desde la anterior semana. Pero como hemos ido generando, se va a activar recién desde la próxima semana a generar las actuaciones en clase. Entonces se va a realizar preguntas o se va a hacer ejercicios para que ustedes digan qué línea de código estará ahí y ustedes vayan respondiendo. Si está correctamente, o sea, van a tener la nota. Y si no, ya van a tener ir asignando menos puntos por no haber respondido. Entonces, eso ya está considerado y normado en este cuestionario, en el cuestionario de la actividad 5 que se deberá contemplar. Y este cuestionario igual está hasta el 11 de febrero que debemos de ejecutarlo. Y también tenemos ya la evaluación del primer parcial. En cuestión de la evaluación del primer parcial se va a activar del 14 de febrero al 18 de febrero. Entonces, en esos días igual se van a dividir de 2 partes, la evaluación teórica y la evaluación práctica. En la evaluación práctica se va a enviar ejercicios, un banco de ejercicios, para que se lo trabaje en grupo o de manera individual. Una semana antes se les va a entregar los temas para que ustedes sepan que deberán realizar. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Ya? Entonces, esas son las actividades que nosotros tenemos por el momento que ya cumplir. Si ustedes se dan cuenta, ya para el 18 de febrero finiquitamos el primer parcial y se cierran las notas. Ya se está empezando ya a revisar las actividades y ustedes van a ir viendo ya sus notas para que ustedes vayan ya conociendo previamente cuál serían sus actividades. En el caso que entreguen atrasados, ya saben que entregan mediante correo electrónico y sobre 7 puntos. No sé, algún tema adicional que quieran topar para las tutorías, algo referente a la asignatura, al proyecto de aula, a las actividades, para que me puedan decir en este momento, para ir resolviendo, porque el día de hoy solo es tutorías. No se va a avanzar con la clase, porque vamos a ir haciendo más de ejercicios prácticos la siguiente semana. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, ¿podemos hablar del proyecto de aula? Sí. A ver, ¿qué tenemos la duda sobre el proyecto de aula? ¿Cómo realizar el árbol que nos mostró, que nos pide la tutora, perdón, para ya poder empezar a realizarlo y todo eso para ver cómo nos dividimos entre nuestros compañeros? Ya. Es muy importante que se acuerdan que definimos la problemática era del sistema de vigilancia, se podría decir el término, ¿no? Que se podía hacer activar la alarma se puede decir, de vigilancia para cuando exista algún robo, cuando exista algún problema en la comunidad, ¿no es cierto? Ahí estamos claros. Ahora, ¿cómo vemos el árbol de problemas? El árbol de problemas se compone de 2 partes, ¿sí? La una parte que son las causas y las otras partes que son los efectos. ¿Cuál es el problema actualmente? ¿Sí? Eso es lo que tienen que ustedes enfocar. Bajo la lógica que se tiene y se maneja, ¿cuál es el problema en sí que tienen actualmente? Es la falta
de comunicación o se podría decir una comunicación no efectiva o en tiempos no efectivos para lo que es cuando existan casos de emergencias en la comunidad de Ambato. Les pongo un ejemplo, ¿no? Ese es mi problema en sí. Ahora, ¿qué causa eso? ¿Sí? ¿Por qué causa ese problema? Porque existen actualmente, les pongo una alarma que se maneja de manera presencial, que necesita activar un mensaje y que por ese mensaje casi no siempre se tiene se podría decir, el saldo suficiente para poder hacer esos mensajes inmediatamente. Ya, entonces, ¿cuáles son las causas en sí? ¿Que por qué causa ese problema? Y así, mediante esa causa, ¿qué tuvo efecto? ¿Qué el efecto tendría? Es que no se responde inmediatamente a la emergencia. Les pongo, ¿no es cierto? Porque no se puede dar esa situación. No sé si estamos ahí un poquito entendiendo la lógica que les estoy diciendo sobre lo que es del proyecto. Chicos. Sí, Inge. Y disculpe, ¿qué más debemos de hacer para la primera, como decir, para la primera parte de entregarle a la tutora? ¿Solo el árbol o algo más hay que hacer? No, sí, lo que tenemos que hacer y ir avanzando es la siguiente parte. ¿Sí? Se pone aquí el problema, el tema mejor del proyecto, ¿no? Y aquí se hace el árbol de problemas, que son las causas, bueno, el problema, las causas y los defectos que se tienen. Se dice que línea de investigación se va a enfocar, pero esa es una parte inicial. Ahora, para el primer parcial, ya lo que se debe de ir avanzando es la parte del proyecto, del perfil. Entonces, en el perfil, ustedes ya tienen que dividirse entre los estudiantes, hacer el diagnóstico, hacer el estado del arte, las experiencias, justificación, formulación del problema, línea de investigación, objetivos, las matrices de acuerdo a la asignación de las asignaturas que se tiene, marco teórico, metodológico, recursos, presupuesto y bibliografía. Toda esta parte es el primer parcial. Y yo les decía que en esto vamos a trabajar a la par porque sí les voy a ayudar guiando. La parte teórica más les ayuda a la hegemónica, pero la parte práctica les voy a ayudar a hacer la tutora yo en la parte práctica. Entonces, esto es lo que se tiene que elaborar en el primer parcial. Esto es lo que ya se tiene que ir avanzando, más el árbol de problemas. No sé si estamos claros. Sí, Inge, ahí sí estamos claros. Ya. Entonces, lo que yo les voy a pasar en este momento es el instructivo. En el caso que no sepan, por ejemplo, qué va en el marco teórico y qué va en el estado del arte. En el estado del arte es diferente, que son estudios previos enfocados a la problemática que yo tengo. Y el marco teórico, en cambio, es lo que necesito conocer para desarrollar mi sistema, o mi proyecto, o mi aplicación, o como lo querramos nombrar. Entonces, aquí en el instructivo siempre les dice lo que tienen que avanzar o lo que tienen que mencionar. Por ejemplo, aplicaciones. Según el autor, una aplicación es una herramienta que va a permitir interactuar con el ser humano y les pongo así un ejemplo, ¿no? Entonces ahí voy redactando y voy colocando. Las metodologías, aquí en la metodología tienen que ser la de campo y las técnicas de recopilación de información. Para poder, se podría decir, para que ustedes identifiquen el problema, ¿qué necesita? Realizar una encuesta, una entrevista hacia la comunidad que van a decir cuán seguro es la comunidad de Huachi. Chicos, les pongo un ejemplo en la parte de cuando se activa alguna emergencia. Excelente, bueno, bajo. Sí, ¿cuáles son los tiempos de respuesta? Les pongo preguntas al azar, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que se tiene al momento de una emergencia mediante para la activación o para la comunicación de la comunidad o de las personas que se encuentran a su alrededor?
que eso es importante. Entonces, eso es lo que se tiene que ir elaborando. Por ejemplo, ahorita decimos vamos a aplicar la encuesta y en el segundo parcial ya generamos la encuesta o ya generamos la entrevista y eso documentamos al final. Eso es lo que se tiene que realizar. O sea, ¿alguna pregunta más sobre el proyecto de aula? Chicos, ¿alguna pregunta más sobre el proyecto de aula? No, Inge, no, ya ninguna pregunta más. Muchas gracias. Ya. Entonces, lo que yo les sugeriría para la próxima semana, que yo les digo, para el lunes, ya tengan armado por lo menos el problema con el tema, para yo revisarles en las clases un ratito y poder ir corrigiendo. ¿Sí? Entonces les pongo, ahí vamos a ir diciendo, por ejemplo, esta puede ser una causa o no podría ser una causa, podría ser un efecto. Entonces, eso les diría que ya para el lunes ya tengan el árbol de problemas con la temática. Y tendrían máximo hasta el 14, ¿sí? Hasta el 14 de febrero entregar el perfil. ¿Sí? Anotaránse las fechas porque eso si no se entregan en esas fechas, no se podría hacer, tendrían baja nota en el proyecto de aula del primer parcial. Entonces eso chicos, no sé, ¿alguna pregunta más referente al proyecto de aula o referente a lo de la asignatura? ¿No? Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Si que tienen alguna pregunta interna, igual me escriben, no hay problema. Y cualquier cosa estaríamos resolviendo, ¿no? Entonces, eso por favor, para que lo tomen en cuenta. Cualquier duda o inquietud me escriben, pasen bien. Y nos vemos en el caso de alguna tutoría, puede ser el día de mañana también, si necesitar, ¿no? Eso chicos, hasta luego. Gracias, Gracias, Inge. Hasta Inge. luego. Hasta luego chicos.